Empezamos a compartir. Y aquí está. Nada más aquí la situación sería irme un poquito más para atrás. Aquí. Ok, esta es la presentación nueva de nosotros. Lo que vamos a ver son es una unidad en realidad, pero está dividida en dos partes. La que vamos a ver ahorita es la primera parte, que se conoce como el dominio espacial del derecho internacional. Entonces, en esta, lo que vamos a empezar es con el tema de las fronteras. ¿Qué son las fronteras? Las fronteras son los límites del territorio de un estado determinado por líneas establecidas por los países. Los países tienen que delimitar muy bien su frontera. Y las fronteras, lo que vamos a encontrar es que pueden ser naturales o artificiales. Las artificiales, a su vez, se subdividen en visibles e invisibles. Uno de los problemas que se tienen con esto es que en todas las fronteras hay áreas fronterizas o zonas fronterizas. La que nosotros tenemos en el norte de nuestro país, pues es muy importante porque, pues obviamente Tijuana, y San Diego, o El Paso y Ciudad Juárez, o Reynosa y Brownsville, o sea, todas esas ciudades que son fronterizas. El problema para estas ciudades es que el régimen de las zonas fronterizas no está muy bien definido de manera jurídica. Y obviamente, pues hay problemas que comparten entre ellos, principalmente situaciones de comercio, situaciones de crimen, situaciones de regímenes, de impuestos. Por ejemplo, es muy conocido que en nuestra zona fronteriza generalmente se manejan no pesos, sino dólares. ¿Por qué? Porque pues, es la moneda que más se utiliza en esos lugares, y como es la que más se utiliza, pues muchas veces venden hasta con desprecio nuestros condenados pesos y quieren que todo sea en dólares, y eso es algo que no debería suceder. También no pueden hacer mucha cooperación entre ellos porque la ciudad no es el estado. Entonces, para situaciones relacionadas con la cooperación, normalmente las zonas fronterizas, las ciudades fronterizas, hacen acuerdos interinstitucionales, que como ya dijimos nosotros, parecen tratados, suenan a tratados, se cumplen como tratados, pero no son tratados. Y entonces, pues desgraciadamente, eso le da esa volatilidad a la zona fronteriza que hace que no sea tan fácil el manejarla en términos de lo que a mucha gente consideraría que es muy fácil. Es decir, no hay un régimen bien definido, hay muchos problemas en estas zonas y ahí tendríamos que enfocarnos. Ahora bien, este punto, las fronteras naturales, se manejan principalmente de esta forma. Primero, estamos hablando de ríos, lagos, estrechos, lagunas o montañas. Y aquí la situación para poder determinar frontera puede ser una ladera, tengo que subirlos. ¿Dónde está dónde está? Aquí está el puntero. Una ladera, si es esta ladera, todo el río está de este lado. Si es esta ladera, todo el río pertenece al estado de este lugar. Puede ser por la mitad, como está el río Bravo. En el río Bravo, la parte de la frontera es la mitad del cauce del río. Entonces podría ser la mitad. O puede ser el Talvej. El Talvej es la parte más profunda de un río. ¿Para qué sirve? Para delimitar fronteras. No siempre coincide con la mitad. Bien importante. No siempre el Talvej está a la mitad. Por lo tanto, por eso se puede definir que sea el Talvej el que divida la frontera. Las montañas, pues también pueden ser una ladera, y entonces toda la montaña va a quedar del estado de este lado. Puede ser la otra ladera, y entonces toda la montaña pertenece al estado de este lado. Puede ser la parte media, o puede ser la cima, que la cima pues es completamente contraria al Talvej. El Talvej es la parte más profunda, la cima es la parte más alta. En los Andes, por ejemplo, la parte media de la cordillera de los Andes es la frontera entre Chile y Perú. Es un ejemplo que podremos utilizar con montañas.
Casi otro lugar donde haya montañas, pues no se sabe. Aunque, por ejemplo, en Europa hay una frontera que es un árbol. O sea, el árbol está lo suficientemente ancho que los señores europeos hicieron una horadación en el árbol. Por ahí pasa un coche y aparte el árbol está tan grueso y tan distendido que ahí te hicieron las oficinas de migración. Entonces pasas por el medio del árbol para cruzar la frontera. Eso llama mucho la atención y solamente es un caso muy aislado. ¿Dónde? No me acuerdo. Es en Suiza, si no mal recuerdo, pero no recuerdo exactamente en qué parte. Pero esa es la situación. En el río Bravo, la mitad del río, del cauce del río Bravo, esa es la frontera natural entre México y Estados Unidos. Ok, seguimos. Las fronteras artificiales, cuando no hay obstáculos naturales, se delimitan con muros, bardas, postes, mallas, trincheras, boyas u otras señales. Obviamente un muro es muy difícil que no lo veas, pero muchas veces, por ejemplo, las fronteras invisibles se pueden dar poniendo una boya en el mar, por decir algo, para delimitar la zona en donde el Estado ya termina. Pasaba mucho en la zona de Tijuana con San Diego, que había barda en la zona de la playa, y resultaba que donde se acababa la playa, pues más bien había una zona de la playa que no se podía poner una barda. Entonces los señores migrantes lo que hacían era agarrar como que se iban al mar, caminaban por el mar, rodeaban la zona y ya estaban en Estados Unidos. Como ya la policía migratoria se dio cuenta de eso, pues pusieron una boya y en el momento en que la persona cruza la boya, inmediatamente la detienen porque la tienen que regresar. Ya está en territorio de Estados Unidos. Por eso las fronteras son visibles o invisibles, pero es el caso más sonado. Ahora, un problema de la zona fronteriza es el enclave. ¿Qué es el enclave? El enclave son comunidades aisladas de un estado que quedan separadas del resto del territorio y rodeadas enteramente por el territorio del estado vecino. Aquí lo que tenemos es el estado A y el estado B, pero la porción C es parte del estado B, pero si ustedes lo ven, está rodeada por el estado A. Esto implica que por norma internacional, la parte C tiene que permitírsele el acceso al estado B porque ahí sí pertenece. Entonces, como lo que nosotros nombraríamos una servidumbre de paso internacional, eso es lo que tendría el enclave para conectarse con el estado B, pero debe de permitir el estado A que haya esa posibilidad de conectarse. Por lo tanto, esa es la situación de los enclaves. Los enclaves no son una figura que estén en estos momentos funcionando, no conozco ninguno, debo ser sincero, pero es un caso en el cual pudiera existir la posibilidad de que pudiera haber. Pero pues, ¿cómo se resuelve? Precisamente comunicando a la porción que se queda rodeada con el estado al que pertenece. Esa es la situación con los enclaves. Ahora bien, vamos con la forma de adquirir territorio. En el medio internacional, las formas de adquirir territorio son muy similares a las que hay en el derecho civil, pero aquí lo que vamos a ver son situaciones internacionales. Los medios originarios, o sea, los más originales que hay, son la ocupación, la teoría de la continuidad y la contigüidad, la conquista, la prescripción o usucapión y la accesión. En tanto que los medios derivados solamente consisten en uno, la cesión de territorio. Vamos a ver cómo funcionan estas figuras. Primero, la ocupación. Se da cuando un Estado ejerce poder efectivo sobre un territorio que no tiene dueño. Tiene importancia histórica porque prácticamente actualmente casi no hay territorios sin descubrir en el mundo. Son las pocas zonas libres, ya están siendo reguladas por el derecho internacional y el espacio ultraterrestre y los fondos oceánicos son el típico caso
de áreas que son protegidas internacionalmente. En la Tierra sería muy difícil pensar en que hay un espacio sin una soberanía. Pero bueno, a final de cuentas, la regulación jurídica es que de acuerdo con la Convención de Berlín de 1885 y la Convención de Saint-Germain de 1919, es necesario que haya una notificación de descubrimiento y que se construya un monumento. Obviamente esto implicaría forzosamente la presencia del Estado y se entendería que existe ocupación efectiva. Nosotros tenemos un caso de ocupación que fue perdido por el gobierno mexicano, que es el caso de la isla de Médanos, isla de la Pasión o isla Clipperton. Esta isla se veía todos los años cuando la nao de Filipinas, que pues, muchos la conocen como la nao de China, pero no venía de China propiamente, venía de Filipinas, entonces venía a la zona de Acapulco y pasaba por enfrente de la isla de Clipperton. Los españoles la consideraron parte de la Nueva España, principalmente porque era de la ruta en donde se ocupaba la nao de China. Ahora bien, el punto es que Francia, un francés, encuentra la isla cuando iba rumbo a Tahití y entonces hace las situaciones del descubrimiento en un periódico de Tahití, digan ustedes si los periódicos de Tahití llegan a todo el mundo, y entonces Francia alega la soberanía al respecto. El presidente Porfirio Díaz lo que dijo fue, pues vamos a tratar de aprovecharnos porque pues la isla queda más en territorio mexicano que en el francés. Y entonces mandó una tropa a ocupar el atolón de Clipperton. El atolón, porque en la isla consiste en una laguna, pero la laguna es de agua salada, entonces pues no sirve para el consumo humano. Y el problema de la isla es que hay un exceso de cangrejo, hay un exceso de guano, que es un fertilizante que se obtiene del excremento de pájaros y algunas cosas de putrefacción, y también había pájaros dodos. Pero el problema es que cuando llegaron estas personas, mandaron construir un faro, se construyó el faro, pero para desgracia de México, pues Porfirio Díaz comprometió la isla en un arbitraje llevado a cabo por el rey Víctor Manuel de Italia. El problema es que si habías mandado ocupar la isla, ¿para qué diablos te preocupaste por meterla en árbitros si ya estaba ocupada? Pues esas son de las cosas que llaman mucho la atención, como un viejito tan inteligente como Porfirio Díaz se le ocurrió poner una isla que ya estaba ocupando. Y pues el problema está en que no bastó eso. Fíjense, a Porfirio Díaz se le acaba el gobierno en 1910. Tenía la primera oleada de mexicanos, llegó a Clipperton en 1908. Apenas tenían 2 años, ya habían terminado de construir el faro, cuando de pronto llegó la Revolución Mexicana y de los señores que estaban en Clipperton, pues nadie se acordó. Nadie. Es más, alguna vez llegó un barco y le dijo a los señores, pues nos lo llevamos si quieren. Y si el general René Arnaud, el capitán René Arnaud de la Marina, que estaba responsabilizado de la colonización de la isla, en una situación que sonó absurda, dijo, no, a nosotros nos mandaron y nosotros nos quedamos aquí. Nada más dígale a México que traiga pertrechos, que traiga provisiones. El problema es que en la única batalla naval de la Revolución Mexicana, un buque que llevaba provisiones a la isla de Clipperton fue hundido casi enfrente del puerto de Mazatlán y resulta ser que nunca llegaron las provisiones a Clipperton. Fue una situación terrible, se empezaron a morir las personas por enfermedades, los pájaros dodos no eran suficientes para darle comer a toda la gente que estaba ahí, el escorbuto, la deshidratación, todo eso ocasionó infinidad de problemas. El propio capitán Arnaud ya estaba viendo visiones, bueno, se dice que sí vieron un barco que a lo mejor estaba naufragando,
se lanzaron al mar en una lancha, en la única que tenían, para ver si acaso podían recuperar algo del barco, quizá comida, quizá algo más. Y para su mala suerte, el mar estaba tan bravo en esos días que volteó la lancha y todos que iban en la lancha fueron devorados por los tiburones que rodeaban la isla de Clipperton. Terrible situación, hasta parece de telenovela. Y entonces, pues, muriéndose la gente, haciendo más probable la utilización de pájaros para alimentación de la población, pues sí, tal vez ayudó un poco, pero resulta ser que el único hombre maduro que había en la isla era el farero. Y el farero era un oriundo de Nayarit que tenía antecedentes esclavos, era negro, de raza negra, y se declaró el rey de Clipperton. Y resulta ser que como solamente quedaron niñas, mujeres y niños, pues le dijo a las señoras, pues todas tienen que cooperar para la causa, y entonces como se sentía en un harem, las mandaba a traer específicamente para abusar de ellas. Obviamente, esto ya por lo menos había tratado de respetar a la señora Arnaud, pero muriendo el capitán Arnaud, pues también tuvo que llegar en un momento dado a la, a la, este, a la habitación de este tipo de nombre Tomás. Si no mal recuerdo, Tomás tenía un apellido como Cerón o algo así. No, no es el de la fiscalía, sino así se llamaba el señor. Y pues resulta ser que la señora Arnaud, pues es así, dijo en cualquier oportunidad le dejo que me toque, y se le armó grande al farero, de la señora Arnaud, pues al parecer, no se puede afirmar nada, le pudo dar un buen golpe y lo terminó golpeando hasta la muerte. De pronto, pues viendo que había matado al farero, pues entonces le pide a uno de sus hijos que vaya por una pala. El niño va hacia la casa para recoger una pala para enterrar al tipo y resulta ser que a lo lejos se ve un barco, empiezan todos a hacer señas, se olvidan del farero y resulta ser que llega un barco estadounidense a rescatar a los señores de Clipperton, a los pocos sobrevivientes, creo que quedaron 12 nada más, entre ellos mujeres y niños, y ya los llevan a Acapulco y en Acapulco pues ya se termina la travesía de estas personas, ya casi entrados los años 30. En 1936 resulta ser que el rey Víctor Manuel desde 1912 tenía el arbitraje y lo resuelve en 1936 declarando que el ganador es Francia. Y pues resulta ser que Francia es actualmente la dueña de la isla de Clipperton. No puedo entender cómo, no puedo entender por qué, pero a final de cuentas ni siquiera tampoco la ocupan. O sea, México es el único que la ocupó y lo que hace una fragata francesa es pasar por la isla y con un cañón disparar una bandera francesa cada año con el fin de reiterar el dominio que tiene Francia sobre la isla de Clipperton. Pero esa es una terrible historia en donde desgraciadamente murieron mexicanos y no puedo entender cómo Porfirio Díaz, siendo tan inteligente, pues se le fue esa idea. Eso quiere decir que a lo mejor no quería tanto a México como decían. Pero bueno, a final de cuentas, esa es la situación con la isla de Clipperton. Este asunto se perdió en el arbitraje. La teoría de la continuidad y la teoría de la contigüidad. Aquí dice que cuando la continuidad es cuando un Estado ejerce un poder efectivo sobre ciertos puntos de un territorio, se supone que las regiones vecinas están también sometidas a dicho Estado. Dicho de otra manera, están estados puntos A, punto B y punto C. Si el Estado ejerce soberanía sobre A y sobre C, punto B también es del Estado, por continuidad. Entonces, pues la idea sería que si yo tengo un dominio, vamos a pensar en estos países que están separados, yo tengo dominio aquí y tengo dominio acá, este de aquí es mío, así, de ese tamaño. Entonces, esa es la teoría de la continuidad. La teoría de la contigüidad es sobre islas. Y aquí la situación está en que un Estado ejerce soberanía sobre una isla, se supondría que si hay una isla vecina, también es parte mía. Dicho de otra manera, aquí que estamos viendo islas, si esta es mía, esta que está cerca de ahí, también es mía.
Esa es la teoría de la contigüidad. ¿El problema cuál es? El problema es que no se ha definido en el medio internacional cuánto es una distancia aceptable. O sea, qué tan lejos puede estar una isla. De tal modo que eso queda a criterio del juez o del árbitro o del que decida la controversia y desgraciadamente no se puede decir, pues es que está muy cerca o es que está muy lejos, sino que simplemente no hay un manejo, un criterio uniforme y por lo tanto igual puedes ganar, igual puedes perder. Pero esa es la teoría de la contigüidad. Siguiente situación, la conquista. Obviamente la conquista es la anexión total de un territorio, de un estado vencido en la guerra o de una población que no tiene forma estatal, dando origen a la desaparición del estado vencido o a la formación de una colonia, que fue lo que pasó con la foto que tenemos ahí, que es del señor Cortés llegando a tierras mexicanas. Esa es la conquista. Es obvio que siempre estuvieron en fuera de contexto estos conceptos. Acuérdense que Francisco de Vitoria decía pues que no era, no fueron a hacer la guerra legalmente porque los indígenas aquí pues eran los señores de las tierras y que los españoles no debieron de haberlos conquistado. Pero a final de cuentas, recuerden ustedes también que la contradicción con Francisco de Vitoria es que decía, pues a final de cuentas sí está bien que los hayan conquistado porque los salvajes pues eran salvajes, caníbales y otras cosas y pues es mejor que estén bajo la voluntad de Dios. Desgraciadamente ese es el argumento en donde pierde mucho de la connotación Francisco de Vitoria. Sin embargo, hoy día, pues esto ya es una referencia histórica. Tal vez fueron importantes durante el siglo XV al XIX, pero ahorita nadie podría decir voy a conquistar un territorio y no debería de ser. O sea, ni siquiera en las ambiciones de Hitler debió haber sido una posibilidad la conquista. Y por último, bueno, no, antes que esto está la accesión, la prescripción o usucapión. También esto implica que el Estado ejerce sobre un territorio durante un tiempo continuado y pacífico soberanía. Y al mismo, la misma situación que la figura de derecho civil, pues debe de ser por un largo tiempo. ¿Cuál es el problema? Igual que la teoría de la contigüidad, ¿cuánto es la distancia para decir que una isla es cercana? En la prescripción o usucapión, el problema es que no se sabe o no se tiene un tiempo determinado para poder decir, pues sí tiene suficiente tiempo para poder poseer tal o cual territorio. Por lo tanto, el término queda a criterio de los jueces y los jueces que van a decir por lo que ellos consideren que es el conveniente. Obviamente no es una situación tan establecida en el derecho internacional y por lo tanto puede sufrir variaciones o puede sufrir decisiones contrastantes. Pero también tenemos la accesión y la accesión es un aumento de territorio por causa geofísica, ya sea por acumulación de aluviones o por abulsión o por el surgimiento de una isla. El aluvión y la abulsión se diferencian de la siguiente forma. El aluvión es el traslado de partes de un territorio colocadas por el agua de un río, vamos a pensar, poco a poco al otro lugar. Pero debe de ser, digamos, continuado y no puede ser de golpe. Porque si es de golpe, pues estamos en caso de una abulsión. En México tuvimos un caso de abulsión, que es el caso del Río Bravo. Si ustedes ven la imagen, este era el cauce original del río. Y entonces resulta ser que aquí estaba delimitada la frontera. Pero de pronto el río, cambió de lugar. Y entonces se llevó un montón de territorio hacia los Estados Unidos. Y entonces, pues cuando nosotros reclamamos, los Estados Unidos dijeron, fue el río, o sea, nosotros no hicimos nada, fue el río el que decidió. Pero, ¿qué pasó? Otra vez el río hizo de las suyas y cambió su rumbo y entonces se volvió otra vez a la zona original. Y entonces cuando vino Estados Unidos a reclamarnos, pues fue el río, tú dijiste, el río no sabe qué hacer, es muy caprichoso. Obviamente en la abulsión, pues se ocasionó que una gran cantidad de hectáreas se fueran a Estados Unidos. Y resulta ser que a pesar de que llevó a cabo un arbitraje que favorecía a México en cuanto a la situación de la abulsión de Río Bravo, Estados Unidos no lo aceptó y
aunque estuvo desde finales del siglo XIX, se fue arreglando hasta prácticamente los años 60 del siglo XX mediante este regreso y la entrega de estos territorios a México, aunque estos territorios que están en esta zona, pues también eran de México, pero ya se quedaron con 193 acres y nosotros nos entregaron 336 y 71. Ese fue el acuerdo del Chamizal que fue resuelto por John F. Kennedy y Adolfo López Mateos. Como otros medios, los otros medios de adquisición, la accesión también es muy discutible porque no hay una solución aceptable, pero pues hay que tener cierto cuidado con la interpretación. Por último, tenemos la cesión de territorio. Este es el único medio derivado. ¿Por qué es derivado? Porque no consiste de la voluntad de los estados, sino más bien del acuerdo. Consiste en la transferencia de territorio efectuada entre dos estados soberanos mediante la realización de un tratado, cualquiera que sea su causa, o bien por medio de una sentencia o un arbitraje o un laudo arbitral. En este caso se incluye la compraventa, pero es una cesión voluntaria. Obviamente, independientemente de que sea su caso, pues tenemos el caso de México. México tenía estos territorios hasta acá. Y resulta ser que después de 1848, nosotros perdimos los territorios que son parte actualmente de California, Nevada, Arizona, esta parte que es el del estado de Colorado, la gran parte de Nuevo México, Texas, una parte de Oklahoma y una parte del estado de Luisiana. Todo esto era parte del territorio mexicano y lamentablemente lo perdimos en 1848 con la cesión del territorio por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Entonces, pues ahí tenemos un caso de cesión de territorio. Ese es el que tenemos nosotros. Ahora bien, el derecho aeronáutico. Ya dijimos que el espacio aéreo es el espacio que se encuentra encima del territorio. Y obviamente, pues ese es el principal dominio de la actividad aérea. A nivel de tratados, la Convención de Chicago de 1944 sobre la navegación civil aérea pues es la más importante. Este tuvo antecedentes en la Convención Franco-Alemana de 1913 y en la Convención de París de 1919. Hay que recordar que la aeronáutica pues ha crecido un montón desde los años del 6, cuando el primer avión de los hermanos Wright, y después tenemos el caso de que en los años 20, pues Ford hace aviones para transporte aéreo, y después viene William Boeing con los aviones Boeing, y entonces empieza a generar la industria aeronáutica como la conocemos, principalmente pasajeros y principalmente carga. La navegación aérea tiene dos principios fundamentales. Si bien es cierto, la soberanía plena y exclusiva del Estado sobre su espacio aéreo es vigente, debe de haber derecho de paso inofensivo de las aeronaves privadas en los estados en tiempo de paz. Aquí la idea es que los aviones pueden pasar sin ningún problema, siempre y cuando no vayan a ser o no vayan siendo utilizados para fines de agresión. Muy difícil. A veces ese tipo de cuestiones se escapan, porque ¿quién iba a decir que unos terroristas iban a aventar unos aviones en el World Trade Center? Nadie en su mediana, ni viendo todas las películas de Rambo se les hubieran imaginado, pero pues lo ocurrió y eso es algo muy lamentable, pero debe de existir por parte de los estados libertad para que las aeronaves privadas puedan cursar por su territorio. A esto habría que agregar que la Convención de Madrid de 1926, complementando la de 1944, establecen que las aeronaves podrán circular por el espacio de aéreo previa autorización por parte del Estado, siempre que se haga en paso inocente y sin aterrizar. Obviamente para eso las aeronaves deben de tener un contacto muy fuerte con las torres de control. Señor torre de control, voy a entrar a espacio aéreo mexicano, necesito que me autorice. Y entonces en la torre de control le van a decir, señor, tiene autorización para entrar, suba tantos pies de altura, que ahí es donde tiene que permanecer para no estropear el tránsito
que aterriza en este aeropuerto. Y en ni modo, te subes y te sigues. Entonces, esa es la idea del paso inocente. Ahora, la Convención de Chicago establece las libertades de carga en el transporte aéreo internacional. ¿Hay libertad de sobrevuelo sin aterrizaje? Sí, pero también hay libertad de aterrizaje para fines no comerciales. En un caso de aterrizaje de emergencia, pues ni modo que te diga, no, es que no puedes aterrizar porque tú vas de paso. No, si tienes una emergencia, lo dejas aterrizar, pero incluso en algunos casos tiene que ser prioridad uno, pero definitivamente debe de permitirse el aterrizaje para fines no comerciales. De ahí en fuera, las reglas de carga es que una aeronave puede tomar carga, correo y pasaje en su lugar de origen para dirigirlo a otro país. De ese país puede tomar correo, carga y pasaje para traerlo de regreso a su país de origen. Y si, por ejemplo, estamos hablando de un viaje de escalas, puede tomar correo, carga y pasaje para cualquiera de los países en los que vaya a aterrizar haciendo escala y viceversa, puede traer de los países donde hace escala correo, carga y pasaje para el país de origen. Ejemplo, si vamos de México a París vía Nueva York, para hacer Nueva York puedes tomar correo, carga y pasaje para Nueva York y para París. En Nueva York puede tomar correo, carga y pasaje para París y de París puede tomar correo, carga y pasaje para Nueva York y México. Y en Nueva York puede tomar correo, carga y pasaje para México. Así puede tomar así el avión. Otras convenciones de derecho aeronáutico, pues obviamente es por los accidentes aéreos que sabemos que ocurren, aunque siempre se ha dicho que el volar es la manera más fácil de viajar, pues los accidentes existen. Y por ejemplo, tenemos la Convención de La Habana de 1928, la Convención de Varsovia de 1929, que hablan de responsabilidades sobre los accidentes. Tenemos también la Convención de Roma, ya más importante, sobre responsabilidades de daños a terceros, que establece que, por ejemplo, si cae un avión en alguna de tus propiedades y se daña, pues la compañía aeronáutica tiene la obligación de hacer las reparaciones correspondientes. Y por último, la Convención de Guadalajara, que de 1961, que habla sobre la responsabilidad para los pasajeros que van en un accidente aéreo. O sea, se les tiene que pagar un seguro y el seguro tiene que ser lo suficientemente importante para que las familias no puedan sufrir la pérdida de esa persona. Ese sería, por lo menos hasta ahorita, el tema de la unidad 8. Terminaríamos el próximo miércoles. No me gusta adelantarme con ustedes si el otro grupo no tiene lo mismo, ya están al corriente y pues ya ajustamos los trabajos, ya ajustamos las condiciones y el miércoles les doy calificaciones. Así que pues a menos que tengan alguna duda que podamos resolver en 2 minutos, casi 2 minutos, 3/4, para poderle resolver dudas, adelante, y si no, pues ya para despedirnos. Yo tengo la duda de si el río Bravo comparte entonces jurisdicción con Estados Unidos. Bueno, ¿comparten jurisdicción México y Estados Unidos? No comparten jurisdicción, es una frontera. La mitad del río está vigilada por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. México, pues no la cuida. O sea, la verdad, ¿para qué le digo que sí? No la cuida. Durante muchísimo tiempo el río Bravo fue el lugar donde pasaban los migrantes mexicanos, por eso también se les llamaba espaldas mojadas, porque pues para cruzar el río Bravo es un río joven y es un río con un caudal muy fuerte, entonces tienes que ser experto nadador, muchas personas se morían en ese sentido. Por lo tanto, pero pues ¿para qué te vas a mojar? Si todos tienen que llegar a la orilla, entonces, ¿qué hacía la patrulla fronteriza? Pues nada más estaba esperando en la orilla que pasaras, te detenían y te regresaban a México. Esa era la situación, pero no ejercen jurisdicción como dice usted. Hay vigilancia porque ahí termina la frontera, pero pues no hay, pues cómo decirle, pues no hay una jurisdicción en términos de lo que quiero pensar que es su intención. Ahora, no se puede poner una barda
en el río, más es un río bravo, vuelvo a insistir, es un río joven con un caudal muy fuerte, pues se va a volar la barda. Entonces no se puede señalar de ninguna forma, ninguna manera de frontera. Es lo más complicado que tiene el río. ¿Ok? Gracias. Ok. Menos de un minuto, ¿alguien más? Yo tengo una duda, profesor, Dígame. respecto a la usucapión. ¿Cuánto ¿Qué? es el tiempo que el derecho internacional marca para usucapir un territorio o algo así? Está acabando el tiempo, pero eso es muy sencillo, Ricardo. No hay, no hay una forma, tiene que ir a criterio judicial. ¿Cuánto sería? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿300 años? No hay una medida. Eso queda a criterio del juez internacional. Ese es el problema que tiene la prescripción. Por eso le decía, pues es una situación de criterios, pues la verdad es que a lo mejor usted dice que tiene 10 años y a lo mejor para un juez 10 años no es suficiente tiempo de ejercer la soberanía. Yo quiero pensar, profesor, que el criterio se basaría en que el juez